Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Colegio Alemán de Cali. Mi nombre es Carlos Andrés Moreno Urán, soy profesor de la institución hace más de 10 años y ahora hace unos 2 años estoy liderando y hago parte del proyecto ecológico. El día de hoy nos acompaña Juliana Cortés, ella es estudiante del colegio, ya está en grado 12 y vamos a hablar un poco sobre su experiencia en el equipo ecológico y también sobre su investigación de monografía que tiene que ver mucho con el tema del medio ambiente y de todo lo que vamos a hablar hoy. Hola Carlos, muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo quisiera comenzar hablando un poco de esta reunión que se dio el 25 de septiembre de 2015, donde varios líderes mundiales se pusieron de acuerdo. Estamos hablando de las Naciones Unidas. Se pusieron de acuerdo en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible ustedes los pueden encontrar en la página web de las Naciones Unidas y varios de ellos tienen que ver con el medio ambiente. En especial, por ejemplo, me gustaría citar el número 6 que tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento, el número 7 que tiene que ver con energía asequible y no contaminante y otros como el 13 que es la acción por el clima, el 14 que tiene que ver con la vida submarina, el 15 con la vida de ecosistemas terrestres. En especial ese objetivo número 6 que tiene que ver con el agua limpia y saneamiento, me gustaría hablar un poco sobre ese objetivo de desarrollo sostenible porque Juliana hizo una investigación en monografía que tiene que ver mucho con ese tema. Sin embargo, me gustaría preguntarle o comenzar hablando sobre su experiencia en el equipo ecológico. ¿Cómo empezaste en él? ¿Cómo te integraste? ¿Qué fue lo que te motivó a pertenecer al grupo ecológico? Y después, más adelante, podemos hablar un poco de tu investigación de monografía, porque me imagino que una cosa puede ir conectada con la otra. Sí, claro que sí. Bueno, pues para iniciar, yo empecé en el grupo ecológico desde muy chiquita, desde que estaba en primaria. Realmente desde primero como hasta quinto estuve en el grupo ecológico, ya que me gustaba mucho la actividad y era un muy buen entretenimiento para mí, y pues cuando me metí y me involucré en todas las situaciones que el grupo ecológico ayuda dentro del colegio, me di cuenta que realmente tiene una función muy importante dentro del colegio alemán, en especial para crear conciencia para todos los estudiantes, que desde pequeños podemos como entender todas las problemáticas que vivimos tanto mundialmente y en especial en el colegio. Como por ejemplo cuando estaba chiquita y nos ponían con los petos amarillos a que recogiéramos, a que les avisáramos a las personas que recogiéramos las basuras que dejaban cuando almorzaban, y eso realmente lo hacen, lo he visto hasta hoy en día de los niños pequeños, y la verdad me parece una muy buena labor porque desde los niños chiquitos podemos empezar a crear la conciencia en nosotros de que eso está mal, y realmente también le podemos dar a entender a los más grandes que de pronto no tuvieron esa conciencia desde tan niños, a poder entender que lo que hacen no está bien. Entonces me parece la verdad una muy buena labor, tanto para hacer como crecimiento personal y también para ayudar a crear conciencia a todo el colegio. Ese empoderamiento que se les hace a ustedes desde muy chiquitos me interesa mucho porque eran los petos, ¿no? Ustedes se ponían los petos y salían a como ayudarles a los más grandes, incluso a que depositaran la basura donde tenía que ser. También creo que hablan con los demás compañeros de ustedes a decirle que la comida que no fueran a consumir y en especial que sean frutas, verduras y ese tipo de cosas se las depositen a las iguanas, a los guatines. Me parece que eso es muy motivante para ustedes. Eso es no sé, lo he escuchado varias veces, y lo que más recuerdan los estudiantes es el uso de los petos, porque eso los empoderaba a ustedes cuando salían a los descansos, le decían a los demás, miren, tenemos que depositar esto aquí, esto allá. Entonces, no sé si solamente lo de los petos o la limpieza de la quebrada, no sé si nos puedes hablar un poquito de esa actividad que también se hace en el marco de las actividades del proyecto ecológico. Sí, también pertenecí varias veces a la realización de esta actividad.
pues cuando estaba en primaria lo hice unas 2 veces y ahorita ya en 11 lo volví a realizar y realmente son experiencias muy diferentes porque cuando estaba en primaria pues claramente era como la pequeña del grupo y básicamente uno tiene como la iniciativa más uno tiene que aprender también a que lo guíen un poco y a ir aprendiendo varias cosas, pero realmente estar en esa posición de los más pequeños, ahora viéndolo yo desde la más grande del grupo, la verdad me parece muy interesante porque realmente que los niños también te enseñan mucho y tienen toda la iniciativa para poder realizar estas actividades que de pronto uno ya como grande no lo ve como no todos tienen la misma, como el mismo poder o la misma iniciativa, entonces como que la verdad se complementa muy chévere y la verdad me parece una actividad muy productiva y pues de conciencia para todos, tanto para los que la realizan como para los que pues la ven el resto del colegio. Realmente es muy bueno porque pues tras de que recogemos la basura que está a nuestros alrededores, limpiamos la quebrada que al final pues pertenece e involucra a toda la comunidad del colegio alemán. También le damos a entender al resto del colegio que no es solamente el hecho de esta quebrada que es de nosotros, sino que también es un ejemplo a seguir para que cada persona pueda implementarlo en su vida cotidiana. Bueno, hemos hablado hasta ahora del manejo de los residuos que tiene que ver con los petos. Sí. Ahorita se está impulsando una campaña para que no se use tanto papel. Por ejemplo, se premiaron a unos profesores, a unos departamentos que hacían poco uso de papel y también hemos hablado de la limpieza de la quebrada. La quebrada Gualí es una quebrada que pasa enfrente del colegio, viene desde arriba, desde la Universidad San Buenaventura y los estudiantes al final casi siempre del año escolar se reúnen para hacer la limpieza de la quebrada. Hay distintas etapas, no solamente está la de ir al río y sacar los residuos que allí están, sino también preservar toda la zona aledaña. Aparte de esas 2 actividades, ¿qué otras? No sé si nos puedes contar un poco, no sé, creo que en tu época se hizo el lombricultivo o se hizo siembra de árboles. Sí, recuerdo unas veces cuando estaba en primaria que sembramos árboles en diferentes partes del colegio para arborizar un poco todos los lugares cercanos a la cancha. También recuerdo que hace poco también se sembraron unos en la parte de afuera del colegio, en la entrada, cerca de la quebrada. También realizamos hace poco compostaje con una persona realmente experta, que también me pareció muy interesante, ya que lo podemos entender desde un poco más el concepto, porque es una persona completamente experta en el tema y que aparte pues nos llevó también a realizar la actividad y pues esto también nos llena mucho aprendizaje, cómo lo podemos ver por una persona experta y cómo lo podríamos realizar después. Siento que esas pequeñas actividades son lo que te van formando y van como creando tu conciencia hacia el medio ambiente, que pues después realmente es muy fructífero para todo lo que podrías hacer en tu vida. Bueno, y en esas acciones, en esas pequeñas acciones que nosotros hacemos día a día, creo que tú te comprometiste en algo con el medio ambiente. Y es la realización de tu monografía. O sea, siempre sí. Los estudiantes al final, cuando se van a graduar en el bachillerato internacional, tienen que presentar una investigación. Y tú hiciste una investigación sobre los páramos. Cuéntanos un poco sobre esa investigación, qué fue lo que te motivó y qué fue lo que hallaste, dónde. Háblanos un poco de esa investigación que me parece que se conecta mucho con todas las actividades que desarrollaste como participación en el proyecto. Sí, totalmente. La verdad, pues mi inspiración principal recurre a poder tener esta conciencia inicial que tenía cuando la formé estando en el grupo ecológico desde pequeña. Posteriormente, pues me centré mucho en el contexto de mi país, también porque vi una serie de noticias y documentales que me dejaron bastante, no digámoslo afectada, pero sí un poco... en shock. Sí, en shock como sobre la situación del mundo realmente en cuanto al medio ambiente y fue realmente una actividad del colegio que eso fue lo que realmente me motivó como en los últimos años como a cambiar un poco mi manera de pensar y como en querer hacer algo realmente como por el medio ambiente pues desde mí, o sea, no solamente en actividades como que hagamos porque son del colegio o porque tenemos la obligación de hacerlo,
sino pequeñas actividades que yo podría realizar, como por ejemplo el reciclaje en mi casa. Cambié realmente toda la forma de tratar las basuras en mi casa y pues fue un poco controversial claramente porque pues Con tus como padres, que, me imagino que... sí, porque no están muy acostumbrados, pero pues al final se logró y pues realmente me parece que sí, esa fue como mi inspiración principal en cuanto al medio ambiente y de ahí ya empecé a buscar más situaciones específicamente situadas en mi país. Y ahí pues me surgió el tema de los páramos, que realmente me parece un tema completamente importante y está relacionado con el cuidado del agua, debido a que los páramos pues son los productores y almacenadores de agua más importantes del país y en general de Latinoamérica, porque más del 40% de los páramos están situados aquí en Colombia, pero también hay en Chile y en Venezuela, pero realmente la mayor cantidad está aquí. Y de aquí es donde recurre todo el agua, en especial de la capital del país y de Cundinamarca, pero también afecta a todo el resto del país. Entonces, por lo tanto, me pareció un tema bastante importante y también vi una serie de noticias donde hace unos años se hablaba mucho sobre cómo estos páramos están viendo afectados por todas las actividades industriales que realizan, como la minería, la agricultura extensiva y también, por ejemplo, por los cuidados diarios, como lo son el turismo, que realmente eso también afecta bastante estos ecosistemas. Entonces sí había una serie de noticias y investigaciones que se hicieron en los últimos 10 o 15 años, donde se relataba mucho sobre estos cambios ecológicos que ha sufrido claramente pues en deterioro de los páramos y que eso puede tener consecuencias muy graves para nosotros como personas y en general como país, debido a que Colombia es uno de los países que realmente más agua tiene alrededor del mundo, porque pues somos completamente afortunados con los lugares naturales que tenemos. Sin embargo, pues no se le da como un acompañamiento verdadero como se debería tener, pues por parte de la política realmente no hay como un acompañamiento hacia estos sitios naturales, por el contrario, no se les ve completamente abandonados. Entonces la verdad esto me conmocionó mucho y quise investigar más sobre cuáles podrían ser las actividades que más están afectando a los páramos, y cómo también esto va a tener una repercusión en nuestras vidas, tanto como país, pero también como personas, pues nosotros como personas naturales y comunes en nuestra vida. Realmente pues al principio fue un poco complejo porque en el país hay miles de páramos, pero la verdad me centré en el páramo de Sumapaz, ya que lo tenía que hacer para un solo páramo, y este es el páramo más grande del país. Y que más producción de agua tiene, pues que recurre a diferentes partes de Colombia. Por lo tanto, pues me pareció como muy importante realizarlo sobre esto, ya que este es como el sustento más grande de páramos que tiene el país en este momento. Y también, pues según las investigaciones, es uno de los que más se ha visto afectados. A eso a mí me pareció pues bastante, o sea, yo me quedé bastante impresionada porque no podía entender cómo algo tan importante para nosotros pudiera ser dañado de una manera tan grave como está pasando en este momento. Entonces realmente eso me impulsó a hacer una investigación propia sobre yo desde mi experiencia personal, si realmente podría como confirmar o refutar las investigaciones que se están realizando y si realmente yo haciéndolo de una manera tan pequeña, no en modo de voy a ir con una empresa especializada, sino yo como persona, se podría ver realmente un deterioro, porque si sí lo veo, si sí lo veía es porque realmente sí está el daño bastante grave y pues realmente esto fue lo que me impulsó sí, a realizar la investigación. No, hace poco me decías que el agua que nosotros consumimos normalmente proviene de los páramos. Me mencionaste una cifra, más o menos el 70% del Sí. agua que nosotros tenemos a nuestra disposición viene de los páramos. Y eso me recuerda a una experiencia que tuve. Hace poco estuve en México y vi las carencias de agua que tiene ese país. Es muy difícil, ojalá ustedes tengan la oportunidad de conocer, es muy difícil la manera en cómo se maneja el agua allá. Siempre, todas las mañanas, en el sitio donde me estaba quedando, llegaba un carro tanque a llenar los tanques de las casas. O sea, literal, tienen que tener algo almacenada porque el agua no se consume como la consumimos aquí en Colombia. Aquí en Colombia tú abres el grifo y de una tienes acceso al agua. En ese país no es como el nuestro.
Y creo que esa riqueza que nosotros tenemos la debemos proteger, y creo que la investigación tuya demostró que hay ciertas amenazas que se están generando, están apareciendo sobre los páramos. ¿Cuáles son esas amenazas y qué podemos nosotros hacer desde nuestro diario vivir para preservar el agua, para que no se vea afectada y que nosotros valoremos realmente ese recurso tan valioso que tenemos? Bueno, realmente en mi investigación yo la centré por el lado de cómo el suelo se ve afectado por medio de la agricultura, ya que tuve que delimitarlo un poco hacia una de las grandes problemáticas que encontré en el momento para el páramo de Sumapaz, que era la agricultura y en específico de papa, porque es una agricultura bastante extensiva y que una vez sembrada realmente daña completamente todas las capacidades y cualidades del suelo. Por lo que pues principalmente el pH del suelo es más o menos, no es neutro, es un poco ácido, está entre los 4 o 5, y realmente esto es lo que le da el incentivo y pues el poder de que el páramo pueda tanto cumplir todas sus funciones ambientales como lo es la recolección de agua, la almacenación y a su vez también la recolección de dióxido de carbono. Por lo tanto, el pH del páramo del suelo es más o menos ácido. Entonces, como realicé mi investigación, la basé en cómo este pH se ve realmente afectado por la agricultura y cómo esto puede dañar todos los nutrientes y minerales que tiene el suelo. Por lo tanto, en conclusión, pues pude llegar a un resultado donde se evidencia claramente que en los terrenos más afectados y de siembra en el momento tenía un pH neutro más o menos de 7 u 8, que es un aumento bastante grande para el pH, ya que cada unidad de pH cuenta, así parezca muy poco. Realmente tiene una afectación bastante grave y realmente el problema de esto es que una vez el pH se vuelve neutro, ya no va a poder cumplir todas sus funciones originales, como es por ejemplo el crecimiento de los frailejones o de otras especies típicas como son los musgos y de sus suelos que están llenos de musgos, debido a que estos musgos son los que realmente retienen el agua dentro del suelo, ya que me recuerdo mucho cuando los vi porque eran suelos acolchados como si fueran almohadas, y ahí tú lo tocas y se siente el agua, se siente húmedo, y eso es lo que realmente está reteniendo el agua dentro del suelo y logra cumplir después un proceso hídrico natural que se realiza en este suelo. Pues como ya lo mencioné, pues mi investigación fue completamente experiencial, o sea, yo fui al páramo, tomé mis propios datos, pude hacer diferentes observaciones, pues para finalmente llegar a la conclusión de que la agricultura, por lo menos, que fue en lo que me basé, sí afecta significativamente el páramo, y se logra ver la diferencia entre los valores de pH. Al final esto pues tiene consecuencias y repercusiones bastante graves para las personas, ya que en parte yo, después de hacer mi investigación cuantitativa, también realicé una parte cualitativa, donde hablaba con las personas del sector, hablé con cuidadores del páramo, también con habitantes y agricultores, donde como han visto el cambio dentro del páramo, y claramente sí se ve, por ejemplo, la deforestación, se nota muchísimo. Donde ya debería haber páramo, realmente en este momento no lo hay porque han talado absolutamente toda la fauna, ya no hay frailejones en una altura que ya debería ser contada como páramo. Por lo tanto, el páramo empieza desde muchos metros más arriba de lo que debería iniciar, y esto realmente es un problema porque al final lo que significa es que está creciendo la frontera agrícola y disminuyendo la frontera paramuna. Entonces claramente se va a ir ampliando más y más, y pues va a ser un problema más grave para todos. También por medio de las personas pues puede descubrir que realmente esto sí ha venido afectando mucho a la comunidad, los problemas ambientales por la deforestación, y sí se nota ver en algunas partes como en diferentes ríos y lagunas que surgen en el páramo, la contaminación de sus aguas, y también que ya viene más poca agua. Entonces por lo tanto los habitantes de Sumapaz, que es el corregimiento o municipio que se encuentra aquí, han visto bastante afectados el tema del agua. Pero también por otro lado, ya que mi investigación no era solamente biológica, también realicé una parte social. Estas
También realicé la investigación un poco de por qué está la agricultura y por qué se realizan estas actividades sabiendo que las personas tienen entendido de que realmente esto no se puede hacer. Y pues realmente descubrí es que es más que todo un problema social que hay en el país en cuanto a la necesidad de trabajar y la necesidad de tener un sustento económico, ya que estas personas llevan muchísimos años viviendo en el territorio y necesitan tener un sustento para poder sobrevivir, por lo que no podrían dejar de hacer estas actividades porque la verdad sería muy complejo para ellos. Aquí es donde realmente tiene que entrar el gobierno a mediar un poco cómo podrían reemplazar las actividades dentro del páramo, en las alturas del páramo, de pronto un poco más abajo y en sectores que no sean completamente paramunos, ya que pues la agricultura altera el pH porque lo que hacen es alcalinizar o neutralizar la acidez del suelo para poder ser apta para la agricultura, pero deja de ser apta para la fauna del sector como los frailejones. Entonces sí tiene realmente una repercusión. Por otro lado, también pude hacer una investigación en cuanto a la ganadería. Realmente no me enfoqué en esto, pero sí investigué un poco al inicio. Y también esto es un factor muy importante que se ha generado como un problema debido a que este no altera el pH del suelo, más sí lo aplana los musgos y eso lo que hace es que ya no puedan retener el agua que anteriormente había dicho. Entonces también es otro problema. En otros páramos también se encuentra, por ejemplo, el problema de la minería. Este no es muy común aquí en Sumapaz, pero sí en otros páramos del país que también afecta completamente el agua, pues porque todos los desechos tóxicos van ahí, al final es todavía peor para las personas porque es un veneno puro poderse tomar eso. Por lo tanto, pues sí, contamina todas las fuentes de agua cercanas. No, me gustó mucho esa descripción que hacías del páramo. ¿Cómo te impresionó tanto cuando fuiste, sentir la colcha del musgo? Me remonté también a mis viajes hacia los páramos. Ojalá ustedes algún momento tengan la oportunidad de conocer uno de estos lugares que la verdad nos mueven a preservarlos, nos mueven a entender la importancia que tienen para el medio ambiente y para toda la función ecosistémica que cumplen. Sí, es maravilloso. O sea, verlo, estar ahí en ese momento, es como increíble. Y en esa narración que tú haces también nos damos cuenta del problema. O sea, están amenazados. En este momento se está destruyendo cierta parte del páramo. Estamos aquí grabando y es posible que en algún momento se esté destruyendo, se esté cortando o se esté acabando cierto terreno, o sea, como esa lucha que tienen los seres humanos que cada vez se van expandiendo más y más y van quitándole terreno a la naturaleza, al libre desarrollo, por ejemplo, del sistema de páramos y de un frailejón, que son los que habitan en esa parte. Esa complejidad, yo sé que los frailejones son muy difíciles de crecer, ¿no? Crecen creo que 1 centímetro al año. 1 centímetro al año. 1 centímetro al año, o sea, para que crezcan y generen toda la acumulación de agua que tienen, pasa mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces cortar un frailejón de eso es, mejor dicho, es un atentado contra la naturaleza y lo hemos visto en noticias, en redes sociales, donde no solamente se cortan, sino que también se incendian debido al calentamiento global. Eso es uno de los factores que creo que también está influyendo, como el frailejón ha perdido cierto terreno, no solamente, bueno, obviamente son ambas acciones del hombre, el calentamiento global es una de ellas, y la pérdida de terreno por la búsqueda de agricultura o por la expansión como tal de las actividades agrícolas. Sí. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuviste cuando hiciste esta investigación? ¿A qué te enfrentaste? ¿Qué fue lo más complicado que te resultó? Y también que nos hables un poco de cuál es la tarea que tenemos o cuál es la tarea que tú tienes o que nos quieres comentar que nosotros debemos empezar a generar en nuestro espacio, en nuestras actividades diarias. Entonces, primero eso. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste al desarrollar tu investigación? Bueno, pues realmente en un inicio yo creo que la dificultad más grande para mí al principio de mi investigación fue
delimitarla, debido a que este páramo sufre tantos daños y tantos atentados contra su naturaleza que realmente no sabía hacia qué problema dirigirme. Por lo tanto, no sabía si centrarme en la ganadería o en la agricultura. Realmente lo logré centrar, pues finalmente en la agricultura, pero creo que fue bastante complejo, ya que no sabía hacia qué problema podría verse aún más afectado. Por lo tanto, tuve que hacer una investigación bastante extensa sobre diferentes investigaciones, noticias, de realmente cuál es la actividad que se dice que más afecta el páramo, y pues con esto pude realizar mi investigación. Seguido a esto, pues realmente yo fui al páramo, fui a Bogotá, lo visité. Esto no fue pues una problemática debido a que yo estaba completamente emocionada. En algún momento yo me acuerdo que tú dijiste que los páramos estaban cerrados por la pandemia. Sí. Y que no podías ir, que tu investigación iba a irse, sí, en un momento, iba a perderse. Sí, me vi bastante asustada porque yo me comuniqué con los guardaparques de Sumapaz, sí. Pues para ver si me permitían primero unos datos sobre unas hectáreas que tenían, eso me lo mandaron por correo. Sin embargo, luego intenté comunicarme para ver cómo podía ir al páramo, pero luego encontré en la página de Páramos Nacionales Naturales, que son los que hacen el cuidado de este páramo un poco ya más en la altura, donde dice que la visita al páramo de Sumapaz está completamente restringida para las personas, porque claro, como ha habido tantos problemas y hay tanto daño, claramente no dejan hacer en este momento ya un turismo como tal, porque eso se pudo ver hace muchos años, donde hacían grandes caminatas, grandes grupos de turistas, donde habían personas que los guiaban y los llevaban por todo el páramo. Sin embargo, pues esto tuvo bastantes problemáticas, porque claramente el turismo recurre primero a que las grandes caminatas aplanen todos los páramos, como si fuera la agricultura, también pues por todas las basuras que dejaban las personas. Entonces, claro, cerraron la entrada al público pues en masa. Entonces al principio sí, claro, fue bastante complejo, porque yo dije no voy a poder ir, ahora qué voy a hacer, porque pues mi investigación era completamente pues propia, o sea, de experiencia, tenía que recoger datos, pero pues después pude hacer una investigación donde en primer lugar iba a hacer incluso una caminata con un guía especializado de allá, pero realmente me parecía muy complejo porque era meterse un poco, digámoslo así, como sin permiso, porque era meterse ya como tal al sector paramuno, y pues realmente no nos pareció como correcto ni la mejor decisión. Qué bien. Por lo tanto, simplemente decidimos ir por nuestra cuenta. Realmente todo salió muy bien, porque hay una carretera donde tú no estás tocando los páramos, simplemente es una carretera destapada que está en la mitad para poder subir, y en los alrededores pues ves todo lo que es montaña. Pues al inicio es como la sección baja del páramo, donde hay muchísimo ganadería, hay mucha agricultura y están todos los sembrados, y ven diferentes tipos de campesinos. Luego a medida que uno va subiendo ya se ve un poco pues solamente montaña y páramo, y pues realmente pudimos llegar solamente a medida de que íbamos pasando por esta carretera, pues pude recolectar diferentes datos, y también ya llegamos finalmente a la última parte del páramo, la más alta, que es la que está protegida por parques nacionales, y realmente ahí puedes entrar, pero también solamente manteniéndote en tu camino, o sea, en la carretera que está hecha específicamente para que la gente pase por ahí, y sin embargo no se puede subir hasta lo más alto. Entonces sí fue un poquito al principio, digamos que una dificultad para mí, por el hecho de que no sabía si realmente iba a poder cumplir como lo que yo quería hacer y mi investigación personal, pero pues realmente todo salió muy bien. Finalmente no tuve que atentar contra los páramos para poder hacerlo, porque al final yo dije no, pues va a ser peor, porque como voy a hacer una investigación para el cuidado y yo soy la que les va a dañar. Entonces realmente esto no ocurrió, lo pude hacer de una manera pues sana, realmente pues no tenía nada de malo, solamente tomaba una muestra de suelo y de lugares que no eran como protegidos por parques nacionales, porque claramente esa sí es la parte que más tienen conservada, porque hay todavía muchos animales silvestres que viven en esta zona. Entonces realmente eso sí estaba muy protegido, pero ya un poco más abajo es donde se realizan todas las actividades y se ha expandido toda la frontera, por lo que pues ahí fue donde me centré. Entonces sí, pero pues de resto como otra dificultad pues me parece que no, solo fue eso. ¿Cuál es el mensaje
que le quieres dejar a las personas que te han escuchado hoy? ¿Qué les quieres decir para que piensen en la preservación de los páramos? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para que no se siga dañando el ecosistema y se cuide el agua? Porque es un recurso supremamente valioso que está amenazado, según lo que nos has comentado hoy. Sí, pues realmente yo creo, pues desde mi experiencia, yo creo que lo más importante es que nosotros como personas, como individuos, cada uno podamos en primer lugar entender la importancia y la función de estos ecosistemas, no solo de los páramos, que claramente son muy importantes, pero también hay millones de ecosistemas que son muy importantes para todas las actividades biológicas que tenemos en Colombia, y en especial aquí, un país tan rico naturalmente. Por lo tanto, yo creo que el primer paso para todos es poder llenarse de conocimiento sobre cómo funciona nuestro país, pues empezando por nuestro país, que es donde habitamos, y poder entender todas estas actividades biológicas que tenemos. Y para esto es muy bueno, por ejemplo, el equipo ecológico, porque nos ayuda a entender primero de manera conceptual cómo estos ecosistemas son tan importantes para todos, y finalmente pues ya crear como una conciencia personal en que si realmente me impactó lo que vi, como fue mi caso, poder ir haciendo pequeños pasos, como por ejemplo el reciclaje me parece muy importante. Incluso aquí en el colegio hay mucha gente que probablemente sí sabe que tiene que reciclar, pero no sabe por qué, o sea, no sabe en qué está afectando si no lo hace, o en qué está contribuyendo si lo hace. Entonces realmente para mí lo más importante es tener una conciencia clara y tener un objetivo de yo por qué lo hago, por qué lo quiero hacer, qué estoy conservando. Me parece completamente importante. Y pues finalmente ya recurrir a otras actividades pues de conservación, como pues el cuidado del agua, y toda esta serie de actividades que nos recalcan mucho en alrededor de nuestras vidas, y en especial ahorita que estamos en el colegio, pues para después poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana, y pues también pasarlo a otras personas que realmente no están pues muy al tanto de estas actividades. Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar el medio ambiente? Aquí en la página de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles nos dan una serie de recomendaciones, se llama Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Y uno de los niveles que se plantean, me parece muy interesante, es cosas que se pueden hacer desde el sofá. Nos dicen ahorre electricidad, enchufando los electrodomésticos en una regleta o desconectándolos cuando no los utilicen, dejar de utilizar los estados de cuentas bancarios en papel, utilizarlo todo en medios digitales. Algo que me parece interesante, apaga las luces. Cuando no se están utilizando las luces, creo que hay que apagarlas. El televisor, cuando no se está usando, hay que apagarlo. Los ventiladores. Investigar un poco. Tú nos dijiste que investigáramos un poco sobre lo que está pasando. Creo que eso es una función, una labor que nosotros tenemos que hacer. Sí. Hay varios niveles aquí. Por ejemplo, dice, tome duchas cortas. Eso me parece supremamente importante, porque yo he escuchado que muchas personas les encanta el agua y dejan la ducha media hora, una hora bañándose. Eso es imposible, es decir, sí, totalmente. Es descabellado en la medida en que esa agua que yo estoy consumiendo, usted podrá decir, no, es que yo pago el agua que me consumo, pero es que esa agua que usted está consumiendo de forma, ¿cómo lo digo? Como desaprovechada, sí. En fin, esa agua se está contaminando y está yendo al fin de cuentas a esos lugares y van a generar más y más contaminación. Totalmente. Reciclar, utilizar fertilizantes orgánicos, consumir menos carne y pescado. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero la carne consume mucha agua. Tenemos que tratar de también cambiar nuestras dietas. También contribuye mucho al cambio climático, ¿no? Pues por todo el metano que se produce en la ganadería. ¿Qué otras actividades nosotros podemos hacer? Por ejemplo, aquí nos dice cosas que se pueden hacer por fuera de la casa: comprar productos locales, comprar con planificación, utilizar la comida que voy a consumir y no derrochar.
tratar de utilizar los recursos. En fin, hay una serie de elementos que nosotros podemos hacer desde nuestro diario quehacer y que posibilitarían que el medio ambiente y todo nuestro ecosistema se cuide. Yo no sé si tú te has visto esta película de Lorax. Sí. En esa película que se plantea, ¿qué recuerdas de esa película? ¿Que se vende qué? Sí, la verdad me pareció bastante impactante cuando la vi, la verdad me afectó un montón, porque pues básicamente es una película que tiene un mensaje detrás, aparte de ser muñecos, porque uno cree como, ay no, pues los típicos muñecos para niños, pero realmente tienen un mensaje atrás que es el cuidado del medio ambiente, porque en esta película se relata cómo en un futuro, como en un futuro no muy lejano, podríamos decirlo, se acaban los árboles. O sea, primero se muestra que los árboles eran impresionantemente grandes y frondosos y había mucha cantidad en la ciudad en la que se relata, pero pues después muestran el futuro y todos viven, por ejemplo, recuerdo mucho una escena donde ellos estaban en la casa, una familia, y afuera tenían un árbol, pero era un árbol de mentiras, o sea, era un árbol de plástico que lo tenían de adorno, pero realmente no tenía una función porque pues no cumplió una función de un árbol. La producción de oxígeno, ¿no? Sí, no tenían oxígeno. Y a la vez pues se muestra también después el bosque, que es donde vive el Lorax, que ya no hay árboles, están todos talados y se ve una tristeza increíble. Y luego el Lorax también le cuenta al niño cómo eran los tiempos cuando realmente habían árboles y pues claramente el niño se queda bastante impresionado pues porque él no se imaginaba cómo era vivir con estas grandes pues riquezas naturales que se tenían antes. Entonces claramente es una película que desde una manera sencilla nos hace entender y como recapacitar los daños que realmente se podrían generar después en un futuro si nosotros no tenemos la conciencia en este momento, porque es como por ejemplo lo que pasa en el Amazonas, que hay una tala impresionante de árboles y que realmente esto debería ser un problema general para todo el planeta Tierra, porque al final el Amazonas es importante para todo el mundo, del mundo, ¿no? Es el pulmón del mundo y si se acaba el Amazonas pues todos nos vemos afectados. Entonces básicamente sí es como generar esa conciencia desde un momento más como en una situación hipotética de lo que nos podría llegar a pasar en el caso de que acabemos con todo. Y me parece que esas situaciones como de shock es lo que realmente te ayuda como a recapacitar un poco y a poder ya más involucrarte y poder ya investigar como pues por ejemplo todas las cosas que podemos hacer para que esto pues no suceda. Bueno, entonces hay un dicho popular que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Sí. Imagínense que sería un mundo sin agua, que sería un mundo sin oxígeno, como lo plantea en esta película el Lorax. Tenemos que cumplir una labor y es concientizarnos de lo que nos pasa a diario y el medio ambiente está allí. Puede que no nos hable, puede que no nos diga, cuídenme. El árbol, por ejemplo, no tiene esa capacidad, pero nosotros sí podemos cuidar el árbol, nosotros sí podemos impedir el daño de la selva amazónica, nosotros sí podemos hacer cosas que concienticen a las demás personas sobre el medio ambiente. El reciclaje es una de ellas, la reutilización de los recursos, el poco consumo, moderar nuestros hábitos consumistas y también preservar el medio ambiente que nos rodea, cuidar los árboles, no talar, bueno, en fin, tantas cosas que podemos hacer. Creo que ese es el llamado que tu investigación nos hizo, creo que sí. Ese fue el tema del cual conversamos hoy. Para finalizar, me gustaría recomendar una película que está en Netflix, es un documental. Denme un segundo, por favor, yo lo busco aquí. Bueno, hay varios documentales, hay varios medios a los cuales nosotros podemos acceder. Uno de ellos que me gustaría recomendarles el día de hoy se llama Una vida en nuestro planeta. Es un documental que pueden encontrar en Netflix y hay mucho sobre el medio ambiente. Tú nos mencionaste ahorita por fuera de micrófonos uno. Sí. ¿Cuál? Pues realmente, como había comentado antes, mi inspiración surgió como por la problemática que vi y pues específicamente lo vi en un documental que se llama Plastic Ocean y pues antes yo lo vi en Netflix, no sé si todavía esté, pero la verdad es un documental muy impactante sobre
toda la contaminación que tiene el mar y cómo esto también pues ha afectado a todos los animales y realmente es bastante fuerte, pero te ayuda a crear la conciencia sobre lo que realmente está pasando en el mundo. Bueno, tenemos la responsabilidad de conocer lo que está pasando y espero que el día de hoy, con este podcast, ustedes hayan podido generar esa motivación, esa inquietud sobre todo, para que investiguen, para que consulten, para que entiendan que nosotros podemos hacer cosas, pequeñas cosas, que pueden generar muchas y que pueden ayudar a proteger el medio ambiente. Entonces, desde el proyecto ecológico, nosotros estamos encargados de concientizar y de movilizar a nuestros estudiantes en pro de acciones que cuiden y preserven el medio ambiente, y agradecemos también mucho a las personas que nos hicieron partícipes de esta actividad. A ti, Juli, por tu conocimiento, por todo lo que nos pudiste explicar el día de hoy. Y bueno, no sé cómo finalizamos. Yo me despido en este momento. Gracias, Carlos, a ti también por tu invitación. Chao, que estén bien. Este fue un episodio del podcast von Alle Nine Vision del Colegio Alemán de Cali.